Mis amados, muy buenas noches, que el Señor nos bendiga a todos. Bendito sea nuestro Dios que nos da la oportunidad nuevamente de estar reunidos por este medio, deseando que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida. Por favor, acompáñame para hacer una oración y así damos inicio. Oremos. Padre, una vez más te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos por medio de este medio que nos has dado. Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado, que tu iglesia sea edificada y que esta palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas. Prepara nuestros corazones y danos la oportunidad de ser buena tierra, Señor, y que podamos dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Ayúdanos a vivir para tu honra, ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Prepara nuestros corazones y permite, oh Dios, que recibamos todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, en esta noche le he titulado a nuestra enseñanza ¿Cómo responder a las preguntas de Dios? ¿Sabes? Cuando alguien miente, tarde o temprano, esta mentira, este pecado oculto se ha de manifestar. 4 compañeros de universidad decidieron, en lugar de estudiar para ir a un examen, se hicieron de un viaje y se fueron a una fiesta a través de una carretera. Realmente se portaron tan mal que todos se durmieron y realmente no estudiaron, ¿verdad? Se fueron a una fiesta. Sin embargo, decidieron inventar una historia para ver si el profesor les permitía hacer el examen final después. Ellos dijeron que estaban viajando de regreso a la escuela y que lo que había sucedido es que se les pinchó una llanta, pero al no tener repuesto no pudieron encontrar la ayuda necesaria para llegar al campus y hacer la prueba. El profesor amablemente aceptó, ¿verdad?, lo que ellos le decían, y entonces todos pensaron que se habían salido con la suya y estaban felices porque el profesor les dijo que les iba a hacer el examen. Sin embargo, a la hora de hacer el examen, ellos se prepararon y estudiaron mucho. Cuando llegaron donde el profesor los puso en habitaciones separadas e hizo solamente 2 preguntas. La primera pregunta valía 5 puntos y la segunda pregunta valía 95 puntos. En la primera pregunta les pareció muy fácil, así que la contestaron todos. Pero en la segunda pregunta, que estaba en la segunda página, ¿verdad?, porque había una pregunta en cada página, valía 95 puntos. Y la pregunta era, ¿cuál de los neumáticos se pinchó? Así que, tarde o temprano, cuando alguien miente, esa mentira va a salir a la luz. Marcos 4:22 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Sabes? Dios es un Dios que quiere perdonar, que quiere salvar, y aunque a veces nosotros tengamos pecados ocultos, Él nos va a hacer preguntas. Y cuando Dios nos pregunta, debemos comprender que lo que Él desea no es obtener información, porque Él sabe todas las cosas. Lo que Él quiere es que tengamos la oportunidad para arrepentirnos. Él quiere que a través de esas preguntas podamos examinarnos y poder encontrar todo pensamiento, palabra, acción o motivo que sea incorrecto para poder arrepentirnos, porque Dios quiere perdonar, porque Dios quiere salvar, Dios quiere limpiar. Así que cuando Dios te pregunte, Él no está buscando información, Él está buscando tu arrepentimiento. El primer caso que vamos a considerar es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, dice la Biblia, tú puedes leerlo en el capítulo 9 de los Hechos, dice que respiraba amenazas en contra de los cristianos. Saulo tenía la autoridad de parte de los ancianos, de fariseos, del Sanedrín, de poder llevar cartas para apresar a los cristianos y llevárselos a Jerusalén. De hecho, en Hechos 26:11, dice que muchas veces él los castigaba en las sinagogas,
los forzaba a blasfemar y los perseguía. Así que estás hablando de este hombre que con gran celo perseguía a la iglesia. Pero cierto día la Biblia dice que hubo una luz del resplandor más fuerte que el sol y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Será que entonces el Señor no sabía por qué Saulo estaba persiguiendo a Jesús? Sí, él lo sabía, pero quería llevar a Pablo al arrepentimiento. En ese tiempo, Saulo de Tarso. Entonces, Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? A lo que esa voz le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dice la Biblia que Saulo se arrepiente, se convierte y él le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero decirte que Saulo estaba sinceramente engañado. Muchas personas pueden seguir causas correctas, pero si agregan el enojo y el celo, la ira, no será algo sabio. Llega el momento cuando se mezcla la carnalidad, cuando se mezclan las emociones, y entonces las personas, pensando que están haciendo lo correcto, se apartan del camino de la justicia y de la verdad, del amor y la piedad. En Juan capítulo 16, versículo 2, les dice el Señor: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ten cuidado de no hacer la obra de Dios con tal celo que estés dispuesto a golpear, a herir, a maltratar a otros, porque eso no será el camino de Dios. En Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16, muestra que la sabiduría y el entendimiento se revela a través de una conducta sabia y mansa. Y explica Santiago que cuando hay celos amargos y contención contra la verdad, explica que esta sabiduría no es de Dios, es terrenal, es animal y diabólica. Cuando alguien mezcla los celos, el enojo, la contención a buenas causas, aun cuando tengas una buena razón, se introduce la sabiduría animal, la terrenal y la diabólica, y entonces te vuelves un instrumento para toda obra perversa y para llevar perturbación a los que te rodean. Así que ten cuidado de mezclar enojo e ira a quizás convicciones correctas. El cristianismo no es solamente hacer el bien. El cristianismo es dejar de hacer el mal. ¿Sabes? Muchas religiones procuran hacer el bien, pero en el cristianismo no solo queremos amar la justicia, queremos aborrecer la maldad. ¿Sabes? Delante de Dios, Él no está solo alegre que guardemos algunos mandamientos. Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Recuerda, eres llamado a ser perfecto, Mateo 5:48, como nuestro Padre Celestial. Génesis 17:1, Abraham fue llamado a ser perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y nosotros somos hijos de Abraham. Primera de Tesalonicenses 5:23 se nos dice que Dios quiere santificarnos completamente, de tal manera que espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible. Somos llamados a ser santos, sin mancha, perfectos, irreprensibles. Así que no basta solamente hacer el bien. Debemos apartarnos de todo tipo de mal y de todo tipo de maldad. Así que recuerda, Saulo de Tarso, no te vuelvas tan justo que quieras perseguir, matar, odiar y aborrecer a aquellos que según tu criterio no caminan en tu doctrina, porque entonces te irás del otro lado, del lado incorrecto, del lado de la injusticia. Caín. ¿Qué sucedió con Caín cuando Dios le preguntó? Caín mata a su hermano Abel por envidia, y entonces Dios se acerca a Caín para darle la oportunidad de arrepentirse. ¿Sabes?
El problema no es que Dios no le hable a las personas. El problema es que las personas muchas veces tienen tanto orgullo que no quieren arrepentirse delante de Dios. En el capítulo 4 de Génesis, versos del 9 al 14, el Señor se le acerca a Caín y le pregunta: Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y mira la respuesta de Caín: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El Dios Todopoderoso sabía todas las cosas y sin embargo Caín irrespetuosamente le dice: no sé. Dios le estaba dando la oportunidad de arrepentirse, de reconocer su pecado. Y en lugar de eso, él miente. Y Dios le dice todavía: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Dios lo juzga y le dice: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando ladre la tierra no te volverá a dar fuerza, serás errante y extranjero en la tierra. Y sabes, Caín no se arrepiente, no muestra ni siquiera dolor por la muerte de su hermano. Él dice: grande es mi castigo para ser soportado. Ahora me echas delante de tu presencia y el que me encuentre me va a matar. Puedes ver cómo Dios le dio la oportunidad a Caín, pero él no la aprovechó. ¿Qué fue lo que hizo Caín cuando Dios le preguntó acerca de su pecado? Mintió, fue irrespetuoso y no se humilló en el juicio de Dios. Le pareció muy duro el castigo. ¿Qué sucedió con Adán? Adán, cuando Dios le llama, le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Se imaginan? ¿Será que Dios no lograba ver? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí, claro que sí. Pero Dios le da la oportunidad a Adán de arrepentirse. Le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán le dice: bueno, pues es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Adán había pecado y la muerte espiritual había entrado en su espíritu. Su espíritu había muerto, quedó vivo para Satanás con una naturaleza de ira y quedó muerto para Dios. Y entonces esa muerte espiritual hace que nosotros deseemos escondernos de Dios cuando hacemos lo incorrecto. Así que le dice a Adán: tuve miedo y me escondí. Entonces le dice Dios nuevamente, queriendo llevarlo al arrepentimiento: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras de él? Y entonces Adán le dice: la mujer que me diste, o sea, le está echando la culpa a Dios, la mujer que me diste me dio de comer, entonces yo comí. Otra característica de la naturaleza carnal, además de querer esconderse de Dios, es querer esconder el pecado, es justificarse y echarle la culpa a otro. Necesitamos aprender a responderle a Dios cuando Dios nos hable, porque Dios nos quiere perdonar, Dios nos quiere transformar, Dios nos quiere liberar. No seamos entonces como Adán, ¿verdad? Que nos vamos a esconder de Dios y vamos a echarle la culpa a otra persona. Miremos ahora a Job. ¿Qué sucedió con Job? Job es otro caso a quien Dios se le presenta y lo quiere llevar al arrepentimiento. Por la prueba de Job, Dios se manifiesta al final de la prueba, pero mientras Dios entra en escena para hacerle algunas preguntas a Job, recuerda, Dios no pregunta para obtener información porque Él ya lo sabe. Dios pregunta para llevarnos al arrepentimiento. Pero Job, en el transcurso de la prueba, llegó a hablar cosas incorrectas. Job 33, versos del 8 al 12, cuenta cómo Eliú logra observar qué cosas incorrectas estaban en algunas palabras que Job habló. Y entonces Eliú le dice a Job: de cierto, tú dijiste a mis oídos, yo oí la voz de tus palabras que decían: soy limpio y sin defecto, soy inocente, no hay maldad en mí.
Y dice Job, él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Job, en sus palabras, manifestó que había defecto en Dios, pero que en él no había defecto, que él era limpio, sin defecto e inocente. Entonces le dice Eliú, ¿sabes? Dios es Dios y es mayor que cualquier hombre. Pero Job, de alguna manera, se creía mejor que Dios. Cuando alguien piensa y dice, no es justo lo que me está pasando, no merezco lo que estoy recibiendo, no merezco lo que estoy viviendo, se pone en una posición parecida a la de Job, en donde él se siente que es un poco más inteligente que Dios, porque si él se pone como juez, está diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo, porque esta persona no merece las circunstancias que está viviendo. Y si es Dios quien permite las circunstancias, ese reclamo de no soy justo, no merezco lo que recibo, es como decirle a Dios, Señor, te equivocaste, no estás haciendo lo correcto, yo debería de ser tratado de una mejor forma. Pero Dios va a entrar en escena y Él le va a hacer ciertas preguntas, no para que Job las conteste, porque realmente de las 80 preguntas que Dios le hizo a Job, no pudo contestar ninguna. Recuerda, cuando Dios te habla referente al pecado, no busca información, busca tu arrepentimiento. Entonces dice el capítulo 38, versos del 1 al 5, que el Señor le responde a Job desde un torbellino. Me llama la atención que a Elías le habló con un silbo apacible, pero ahora Dios va a hablarle a Job desde un torbellino. O sea que la cosa como que era un poco seria, ¿verdad? Y entonces le dice Dios a Job, bueno, ciñe como varón tus lomos, ya que pues eres inteligente, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y empiezan las preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si no sabes. ¿Quién extendió sobre ella el cordel? Por favor, lee el capítulo 38, 39, 40. Hay muchas preguntas. Yo voy a leer otras del versículo 1 del capítulo 39. Mira lo que le dice. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Quién soltó sus ataduras? Total, Dios le hace pregunta tras pregunta. No porque Dios pensara que Job podía responder. Dios va a preguntarte para llevarte al arrepentimiento. Capítulo 40 de Job. Verso 1. Además respondió Jehová a Job y continuó hablándole. Y le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Y nuevamente Dios va a hablarle. Y ahora ya Job empieza a ver las cosas de manera diferente y él le dice a Jehová, le dice a Dios, yo soy vil. Antes no pensaba él eso. Y aquí el arrepentimiento empieza a trabajar y le dice a Dios, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ahora Job se está dando cuenta que sus palabras fueron insensatas. Sin embargo, desde el torbellino, el Señor le sigue hablando y le dice, bueno, varón, ciñe tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y el Señor le pregunta, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Tienes tú la capacidad de invalidar lo que yo hago? ¿Me condenarás a mí, le dice Dios, por justificarte tú? Y le dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya?
Adórnate ahora de majestad y de alteza. Vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Quebranta a los impíos en su sitio. Bueno, de todas estas preguntas, Job se da cuenta que no se puede ni una, así que Job saca 0. Sin embargo, Dios cumplió su propósito. Porque cuando Dios habla, su propósito es llevarnos al arrepentimiento. Mira el arrepentimiento de Job y cómo Job llega a ver las cosas de manera diferente. En Job capítulo 42, versos del 1 al 6, le responde a Jehová y le dice: yo conozco que todo lo puedes. Por favor, no olvides eso. Dios todo lo puede. Y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ten cuidado de hablar, porque muchas veces al no entender lo que está pasando, hablas de manera incorrecta. Y muchas veces hablas palabras violentas en contra de Dios. Yo hablaba, dice Job, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y mira la actitud de Job al recibir el arrepentimiento de Dios. Oye, te ruego y hablaré. Porque va a ser importante que le hables a Dios. Es importante que le respondas a Dios. No que te quedes callado cuando Él te pregunta. Debes de responderle, pero mira lo que dice después. Te ruego, hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y él exclama: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Dios cumple su propósito. Dios lleva a Job al arrepentimiento y lo lleva a la doble porción del primogénito, y a un hombre justo Dios lo hace más justo. Y a través de la aflicción, a través de este tiempo duro, Dios purifica el corazón de Job, purifica su interior y lo lleva a un nivel mayor de gloria. Dios va a hablarte. Él va a hablar cosas que están incorrectas dentro de nosotros. Y Él quiere que aprendamos a responderle, porque Él quiere que nos arrepintamos de todo pecado, de todo mal pensamiento, de toda mala actitud, de cualquier mal palabra. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20 revela una verdad tremenda. Quiero decirte que Dios es el creador de todas las cosas. Y la gente crea o no en Dios, tarde o temprano estará delante del juicio de Dios. Y Dios nos va a juzgar. Y aunque Él envió provisión para el pecador, hay oportunidad para el pecador para que éste se arrepienta a través de Jesús. El pecador puede recibir el perdón de pecados. Puede recibir la gracia para dejar de pecar y tener una nueva vida de acuerdo a los ojos de Dios, viviendo para agradar al Señor y complacerle. Pero aquellos que no se arrepientan van a ser consumidos, van a ser juzgados. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Una persona que decida oír y obedecer, le va a ir bien en la vida. Pero dice el verso 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tarde o temprano Dios va a juzgar al pecador, porque Dios es un Dios santo y Él no tendrá por inocente al culpable. La única manera de recibir el perdón de pecados es a través de Jesús. Y el hombre ha sido llamado no solo a ser perdonado, ha sido llamado a ser santo como Dios es santo. Así que Dios juzgará todo pecado. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 13, se muestra el juicio de Dios, cómo Dios va a juzgar según obras. Y la Biblia dice
que la benignidad de Dios quiere llevar a las personas al arrepentimiento. Y en el verso 5 de Romanos 2, se dice que hay personas que están atesorando ira para el día de la ira, por no tener un corazón no arrepentido. Cuando Dios te hable, no le mientas. No le mientas como Caín, no seas irrespetuoso. No te escondas como Adán, no te justifiques como Adán. Aprende a humillarte delante de Dios y reconoce tu pecado. La Biblia dice que Dios pagará con tribulación y angustia a aquel que hace lo malo. Pero aquel que busca la voluntad de Dios y hace lo bueno, camina en obediencia, Dios le va a dar honra, gloria y paz. Pero hay enojo, contención e ira para aquellas personas que hacen lo malo. Aprende a responderle a Dios. Cuando Dios te toque un aspecto de tu vida que no está bien, no te justifiques, no te molestes, no le eches la culpa a nadie. No pienses que no mereces lo que te está pasando. Ahora bien, ¿cómo debes de responder? Cuando Dios te pregunte referente a tu pecado, ¿qué debes hacer? Bueno, número 1, Hebreos 10:22. Acércate con un corazón sincero. Presenta delante de Dios tus pensamientos. Háblale y dile por qué te levantaste en contra de Dios e hiciste lo malo. Háblale con sinceridad cómo abrazaste el pecado, reconociendo humildemente, no encubras tu iniquidad, confiesa el pecado, dile, sí Señor, me equivoqué, me rendí a mi carne, Señor, decidí hacer lo malo, perdóname. No te escondas, de todas maneras, quiero que sepas algo. Todos tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. El Señor murió por los pecados presentes, pasados y futuros de toda la humanidad, pero para recibir el perdón debes de reconocerlo. Una persona cuando llega a Cristo, el pecador nace de nuevo, solo son perdonados y pasados por alto los pecados pasados. Para que los pecados futuros sean perdonados, debe de confesarlo, debe de reconocerlo. Y ahí se cumple el verso, reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que humíllate delante de Dios, reconoce tu pecado delante de Él y pregúntale, Señor, ¿qué debo hacer? Muéstrame, porque Dios va a enviar su palabra para liberarte. ¿Sabes? Cuando nosotros pecamos porque lo decidimos. El hombre pecó por voluntad propia. Él no fue engañado, Eva fue engañada, pero el hombre pecó por voluntad propia y este pecado es el que heredamos todos, una naturaleza que quiere hacer su propia voluntad, no por ignorancia. A Adán le dio la espalda a Dios voluntariamente. Así que cuando pecamos porque queremos. Debemos de ser honestos y decirle, Señor, perdóname, hice lo malo. Y debemos presentarle lo que sentimos, lo que pensamos. Y Él enviará su palabra, Salmo 107:20, para sanarnos y para librarnos de la ruina. Dile que abra tus ojos. Job, aunque era un hombre justo y había escuchado la palabra de Dios, le faltaba una revelación mayor, porque después él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero cuando Job tiene una nueva revelación a causa de las preguntas de Dios, esto lo lleva a un nuevo entendimiento y él llega a aborrecer el pecado, porque el arrepentimiento no solo es reconocer el pecado. La idea es que vengas y, como dice Isaías, te pongas a cuentas con Dios, platiques no solo para confesar el pecado, sino para que Dios te hable al respecto de tal manera que el arrepentimiento venga a tu vida y llegues a aborrecer el pecado. Porque si no llegas a aborrecer el pecado, lo vas a volver a cometer y lo vas a hacer otra vez. Dios no solo quiere que le pidas perdón, Él no solo quiere limpiarte con su sangre. Él es Jesús, el Salvador. ¿Y eso qué significa? El que te salva de tus pecados, el que te da el poder para liberarte de ellos. Pero para eso necesitas que Él te hable, para que Él destruya las fortalezas, destruya los argumentos, derribe las altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios.
Así que debes de ser honesto y dile, Señor, ábreme los ojos para ver esa revelación. Enséñame, como le dijo Eliú a Job. ¿Por qué no le dices, muéstrame lo que no veo? Enséñame lo que no veo. Así que cuando Dios te hable, no te escondas, no te justifiques, no le eches la culpa a otro. Sé humilde, reconoce el pecado y preséntalo delante de Dios. Y habla al respecto para que Dios destruya toda altivez y toda fortaleza con su palabra. A veces no te va a hablar Dios así como a Caín, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano Abel? A veces sí. Muchas veces Dios simplemente va a poner un testimonio interno de que has hecho lo incorrecto. A veces va a ponerte como una intranquilidad santa y estás incómodo, ¿verdad? Hay algo como que perdiste la paz. Cuando sientas eso, cuando Dios ponga un pesar en tu corazón, Dios te está hablando. Y quiero finalizar esta enseñanza hablando de un ejemplo, cómo Dios pone un pesar en el corazón para mostrarte que te has equivocado. La próxima vez que hagas algo, aunque no recibas una palabra tan clara de Dios, pero te sientas en tu corazón como que no hiciste las cosas bien, es momento de apartarte, de reflexionar y presentarte delante de Dios porque has pecado. Debes tomar la acción que hiciste y platicar delante de Dios. En 2 de Samuel capítulo 24, con esta historia voy a cerrar. Del capítulo 24, versículos 10 al 25, se narra el pecado de David. La Biblia dice que Satanás incitó a David a hacer un censo. Y hacer un censo no era pecado si David pagaba lo que la ley decía por cada uno. Pero tristemente David hizo un censo movido por Satanás en lugar de ser movido por Dios. Y él no pagó lo que la ley decía de impuesto que debía de pagar por hacer el censo. Así que cuando David hace el censo, en el verso 10 se muestra que esto le pesó en el corazón y David se dio cuenta que había pecado. Viene entonces David y ora al Señor y le dice, tu siervo ha hecho neciamente, yo he pecado. Y quiero que mires lo que sucede, porque David, cuando siente eso en su corazón, acuérdate, la Biblia le llama el varón conforme a su corazón. Cuando David siente eso en su corazón, busca a Dios en oración y le dice, Señor, ¿sabes qué? He pecado. Actúe en esa mente. Entonces, Dios manda a un profeta, a Gad, era uno de los videntes de David, y el Señor le dice, 3 cosas te ofrezco. Elige el castigo por el pecado que hiciste. ¿Qué quieres? ¿Que vengan 7 años de hambre en tu tierra? 2, que huyas por 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O 3, que haya 3 días de peste en tu tierra. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. En esta plática, porque eso te va a pasar, cuando tú platiques con Dios, Dios va a hablarte. Y déjame decirte, hay consecuencias por el pecado. No puedes evitar las consecuencias del pecado. Es una doctrina incorrecta creer que si Jesús ya pagó, yo no tengo que pagar absolutamente nada. No te equivoques. Debido a que Jesús pagó, tú no irás al infierno. Yo no iré al infierno. Pero las consecuencias de nuestros pecados se viven aquí en la tierra. Así que no es cierto que no vayas a sufrir las consecuencias. Entonces Dios le dice, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Quieres que vengan 7 años de hambre? ¿Que te persigan tus enemigos por 3 meses? ¿O 3 días de peste? Viene David y él dice, no, yo no quiero caer en manos de mis enemigos, así que prefiero mejor que caiga en las manos de Jehová, porque Dios es misericordioso y sus misericordias son tan grandes. Así que él dice, no, Señor, elijo la tercera, la peste. Eso significaba caer en las manos de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? La Biblia dice que Jehová envió una peste desde la mañana y murieron del pueblo, escucha, 70,000. 70,000 mueren por el pecado de David. Hay personas que creen que sus pecados no le van a afectar a nadie. Eso es un error.
Tu pecado le va a afectar a tu esposa, le va a afectar a tus hijos, le va a afectar a amigos, y por tu pecado muchos van a sufrir. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia. Al entregarnos al pecado, vamos a hacer sufrir a muchos. No solo nosotros vamos a sufrir. Así que Dios manda la peste y 70,000 mueren. Dice en el verso 16 que el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, pero que Jehová se arrepintió y le dijo al ángel: basta. Mira qué impresionante. David mira, porque se le abren los ojos a David, los ojos espirituales, y mira al ángel que destruía al pueblo. Y él dice: yo fui el que pequé. David está viendo el dolor porque por su culpa estaba muriendo el pueblo. Y le dice: ¿qué hicieron esas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Sabes que uno de los problemas es que las personas no se dan cuenta de las consecuencias de sus pecados? ¿No se dan cuenta cómo Satanás va a utilizar ese pecado para destruir a otros? Cuando estaban crucificando a Jesucristo, ¿sabes qué dijeron los judíos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No se daban cuenta que un día se iba a levantar Hitler e iba a matar a más de 6 millones de judíos. No sabían. Y realmente Jesús se los dijo al morir en la cruz: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Las personas no se dan cuenta de las terribles consecuencias que vendrán por causa de el pecado que cometen. ¿Sabes? Sí hay perdón en la sangre de Cristo, pero las consecuencias se van a tener que enfrentar. Así que David mira el ángel matando, dice: no, ya no siga, Señor, yo pequé. Por revelación Dios le dice: debes levantar un altar en la era de Arauna Jebuseo. David va y Arauna quiere darle a David los animales, darle de gratis el terreno, y le dice David: no, yo no voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste nada. David edifica un altar, ofrece sacrificios, ofrece holocaustos, ofrendas, y Dios escucha a David y le perdona y detiene la plaga. Amado, voy a decirte algo. No vamos a poder evitar las consecuencias de nuestros pecados, pero sí podemos pedirle al Señor que nos perdone y nos ayude a ser restaurados. Quiero terminar contándote una historia que me sucedió cuando estaba en el mar. Un día yo estaba platicando con el Señor en el mar, estaba acostado en la arena, y el Espíritu Santo me habló y me dijo: voy a mostrarte lo que el diablo puede hacer en la vida de mi pueblo. Y el Señor me dijo: haz hoyos en la arena. Yo empecé a hacer hoyos con mi mano, y aquello estaba plano, pero al hacer hoyos se miraba todo feo. Y el Señor habló y me dijo: así es lo que hace Satanás en la vida de mi pueblo. Él los destruye, los arruina y hace cosas horribles en su vida. Y me dice: te voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Entonces vino una ola, y la ola pasó por todos esos hoyos que yo había abierto y dejó completamente perfecto. Y entonces el Señor me habló y me dijo: lo que Satanás ha destruido por años, yo lo puedo reparar en un día. Mira, esto te lo digo para que te dé esperanza. No te puedo decir que no vas a sufrir consecuencias, pero sí te puedo decir que si te arrepientes de todo mal camino, si te conviertes, si buscas a Dios, si te humillas, Dios perdonará tu pecado, sanará tu tierra. Dios tiene el poder de restaurar. No podemos evitar las consecuencias, pero sí podemos llegar a Dios para que Él nos ayude a restaurar lo que el enemigo destruyó. Así que, amados, cuando Dios nos hable acerca de nuestro pecado, aprendamos a responderle con sinceridad, confesando nuestro pecado, presentando nuestros pensamientos, nuestras actitudes, porque Dios quiere darnos una luz para abrir nuestros ojos, para enseñar lo que no miramos, para que venga su arrepentimiento y lleguemos no solo a reconocer el pecado como al principio,
Job lo reconoció al principio, pero al final lo aborreció. Aborreció el pecado en él. Debe de llegar a tal punto que aborrezcamos todo lo incorrecto que hayamos hecho. Acompáñame a orar. Amado Padre, tú eres un Dios que quieres perdonar, salvar, restaurar. Y nos quieres hablar para que nos alejemos de todo pecado, maldad e iniquidad. Te pedimos que no seamos irrespetuosos como Caín, que no te mintamos, que no escondamos la verdad, que con confianza, que con sinceridad nos presentemos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos pecado, buscando la luz para que ilumine nuestras tinieblas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que envíes tu palabra para sanarnos y librarnos de la ruina, que podamos dejar de andar en tinieblas para poder andar en la luz y nos convirtamos de la potestad de Satanás a Dios, que podemos dejar de hacer lo malo y pasar a hacer la justicia, tu voluntad. Ayúdanos a responderte humildemente, con honestidad, confesando nuestro pecado e iniquidad y recibiendo la luz de tu palabra para seguirla. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos poder caminar en ella. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, Padre. Amén y amén.